Bienvenidos, iniciamos a esta hora Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá. Ustedes, gracias por acompañarnos. En esta emisión compartiremos los resultados y el análisis de los cabildantes que miran continuamente a la capital y sus problemas para encontrar respuestas y decisiones que permitan una mejor forma de vida para sus habitantes. Como siempre, bienvenidos. El concejal Antonio Sanguino advirtió que el impacto económico del plan de ordenamiento territorial será muy grave para la ciudad. Aseguró que se cambian las reglas de juego para los constructores y los comerciantes. El cabildante hizo serias advertencias sobre los inconvenientes que se verán con la aplicación de este plan y la forma como el alcalde lo sancionó. Son muchas las inquietudes que existen en torno al decreto que dio vía libre al Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá expedido recientemente por el alcalde Gustavo Petro. El concejal Antonio Sanguino asegura que este traerá consecuencias adversas para la ciudad. Esperamos que no sea significativo para las finanzas de los bogotanos y las bogotanas, porque a raíz de la expedición del POT por decreto, se ha generado una avalancha de demandas ante los tribunales, en particular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ese decreto, que puede tener consecuencias patrimoniales sobre la ciudad. Ya el Consejo de Estado se ha pronunciado en el mismo sentido en el que lo habíamos hecho en el Consejo de Bogotá en los distintos debates que hicimos, sobre todo porque el Consejo de Estado reitera que el alcalde no tenía facultades para decretar el POT después de que el Consejo se hubiese pronunciado negando el proyecto de acuerdo 118 del 2013 presentado a consideración del Consejo por parte de la Administración. El desarrollo de la capital de la República se puede frenar si no se modifica el decreto. Pues Camacol, que es el principal gremio de la construcción de la ciudad, ha advertido que los efectos que va a tener este conjunto de medidas urbanísticas que trae el decreto es ni más ni menos que la parálisis de la industria de la construcción, el incremento de los precios de la vivienda de todos los estratos, y ello puede traer como consecuencia una contracción de la economía bogotana y una disminución del empleo, sobre todo el empleo calificado y no calificado que compromete a la industria de la construcción en Bogotá. Varios sectores están a la espera que las autoridades decidan las demandas que sobre el particular se presentaron. A finales de octubre e inicios de noviembre se implementarán importantes modificaciones al actual pico y placa en la capital, con el fin de mejorar la movilidad y la calidad del medio ambiente de la ciudad. Estos cambios se encuentran consignados en un decreto que aún no ha sido firmado por el alcalde Gustavo Petro y que solo entrará en vigencia 2 meses después de su sanción. Rafael Rodríguez, secretario de Movilidad, nos explica las modificaciones que se realizarán a la actual reglamentación que hoy rige en la ciudad. Básicamente horarios y días de restricción siguen exactamente igual como vienen. Los mismos horarios, los mismos días, pares e impares. Y tenemos una modificación importante en al norte, la zona de la calle 170 hacia el norte al occidente de la autopista norte y la de la 201 hacia el norte al oriente de la autopista norte quedan libres de pico y placa. La otra, esta va acompañada de una ruta que estamos implementando con Transmilenio, estamos en los últimos detalles, para que la gente deje la gente que viene de fuera de Bogotá deje los vehículos en el perímetro de Bogotá, tome esa ruta y se integre directamente al sistema de Transmilenio. Una de las iniciativas que busca promover el distrito es que los conductores compartan sus carros si se dirigen al centro de la ciudad. Deben circular con 3 personas en la zona centro que va de la primera a la 26, de la carrera 27 a la circunvalar. En esta zona deben circular los carros que tengan pico y placo ese día, deben circular con 3 personas si quieren circular, de resto les aplica el pico y placa todo el día. El cabildante William Moreno apoya estas nuevas modificaciones sugeridas por el distrito. El tema de restricción de tráfico vehicular privado es una medida que debe estar en permanente revisión.
y si la Secretaría de Tránsito ha determinado que hay unas áreas que no viven congestionadas durante la restricción, pues es razonable que dentro de esas áreas se permita eventualmente el tránsito de tal suerte que a muchos ciudadanos que se desplazan específicamente en esos sectores, pues les convenga la toma de esta medida. El concejal Jorge Lozada del partido Cambio Radical asegura que esta iniciativa no es aplicable en Bogotá. A mí me parece que no es posible el tema del uso particular de vehículos particulares con más de 2 o 3 pasajeros. Yo creo que esa es una medida que este gobierno ha venido insistiendo, pero que no ha dado los resultados. Digamos, ampliar la medida no tendría fundamento. En Bogotá se requieren algunos sectores, como por ejemplo el centro de la ciudad, donde se puede atender la demanda, no solamente con el transporte, con el sistema integrado, sino a través del servicio del taxi. Aquí tenemos que entender que el problema es desestimular el uso del carro particular. Así que estas medidas, de ser aplicadas, implicarían un cambio de mentalidad en los conductores e implementar una nueva pedagogía ciudadana para su buen funcionamiento. Los cambios que se realizarán al pico y placa podrían resultar un gran desafío para la Secretaría de Movilidad de la administración del alcalde Gustavo Petro. A la fecha no se ha realizado la divulgación adecuada para dar a conocer estas medidas. Así piensan los ciudadanos que se verán afectados por esta decisión. Unas de las modificaciones principales de esta nueva reglamentación sería motivar el uso de transporte público, invitando a que los conductores compartan sus vehículos particulares si se dirigen al centro de la ciudad y poder evadir el pico y placa durante el día. El objetivo de estos cambios es contribuir con el medio ambiente y mejorar el tránsito de la capital en las horas de más congestión. Así que salimos a preguntarle a los ciudadanos para ver qué tan enterados están sobre estas modificaciones y si están de acuerdo con estas. Esto nos dijeron. Personalmente pienso que es una medida riesgosa porque si yo fuera en mi carro no quisiera subir a cualquier persona que encuentre con necesidad de ir al centro simplemente por el hecho de poder entrar a ese sector. Entonces me parece riesgoso por el tema de inseguridad. Completamente de acuerdo. En los países desarrollados incluso se tiene en las grandes autopistas un carril para carros que vayan con más de 2 o 3 personas y que son carriles expresos. Yo siempre he sostenido que medidas como la restricción son medidas que vulneran los derechos civiles de las personas, porque si bien hay problemas de movilidad y problemas de vías y problemas de congestiones terribles en la ciudad, el problema de fondo es la falta de vías y la falta de planeación y de administración. No estoy de acuerdo. Porque se genera mucho conflicto, hay discrepancia muchas veces entre vecinos y fuera de eso yo creo que sería mucha inseguridad para la persona que pues quiera recoger o llevar gente distinta en el vehículo de uno. Pues no me parece correcto porque eso solo beneficiaría a los que viven en el centro. Las personas que viven en el norte no pueden llegar del norte hacia el centro sino con 3 personas porque igual nos coge el pico y placa. Y a mí se me hace que el sitio más congestionado es el centro. Fuera de eso ya peatonalizaron toda la séptima, entonces esto es para peor. No creo que aliviaría el tránsito porque hay mucho carro y la medida sería otra. Y si fuera, digamos, uno solo para montar 3 personas desconocidas en el vehículo sería muy complicado. Por lo pronto, tendremos que esperar a que el alcalde Gustavo Petro autorice estas nuevas medidas y ver cómo las asume la ciudadanía. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @MetrópoliBogotá. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, pero en breve regresamos con mucha más información de la ciudad y de todo lo que hacen los 45 concejales del distrito. Ya regresamos. El concejal Álvaro Argote pidió a la administración distrital aumentar el número de cupos escolares en cada localidad de la ciudad. También pidió no enviar a los estudiantes a otras localidades diferentes al lugar de residencia. Esto para facilitar la concentración de los estudiantes en los lugares cercanos a sus viviendas y así reducir los desplazamientos. Por esta época se comienza a listar todo lo que tiene que ver con la educación para el año que viene y eso es lo que se llama la cobertura escolar.
El concejal Álvaro Argote le planteó a la Secretaría de Educación del distrito que comience desde ya a listar todo lo relacionado con el tema para que los niños tengan un cupo asegurado y evitar la deserción escolar. Hacer un gran esfuerzo por mejorar la confianza en la calidad de la educación que reciben los niños y las niñas por parte de los padres de familia, para que no se retiren del colegio público, ¿sí? Porque hay muchos padres de familia que no le tienen confianza al colegio público. Y eso no está bien, pero la Secretaría tiene que darle un buen modelo, un buen apoyo a la educación oficial. Y segundo, que los jóvenes, los niños y las niñas, los adolescentes, puedan estudiar cerquita de donde viven, sobre todo en las comunidades más pobres. La gente no tiene con qué movilizarse, con qué transportarse, ni tampoco el distrito tiene por qué gastarse la plata trayendo una cantidad de buses de Ciudad Bolívar, trayendo buses de Suba, trayendo buses de Bosa, a incomodar la movilidad, a desmejorar el medio ambiente y a que los niños y las niñas tengan que viajar en un bus durante 1 hora y media viniendo y otra hora y media yendo y se gasten una plata en esos contratos con los buses. Entonces que los niños deben estudiar allá donde viven, ¿sí? Ciudad Bolívar, en Bosa, en Usme, en Patio Bonito, en Suba, donde está la demanda. Entonces, esa es la petición concreta y eso es lo que las comunidades y los padres de familia quieren. También pidió que el distrito entre a dirigir los colegios que están en concesión y son manejados por particulares. Igualmente, también yo he venido planteando que como quiera que el año entrante se terminan unas concesiones que el gobierno de Peñalosa hizo de unos colegios muy hermosos que son del distrito, los llamados colegios de concesión, el distrito no tiene por qué entregar sus colegios. Si están allí donde se necesitan. La Secretaría tiene que tomar esos colegios, hacerlos colegios de excelencia, que los padres tengan confianza, ¿sí? Pagarle bien a los maestros y hacer una buena educación de calidad para que la gente vuelva a tener confianza en el colegio público, como era hace 20, 30, 40 años, que la gente creía mucho y confiaba mucho en el colegio público. Sí. Es hora que se planee bien en todos los aspectos el manejo de la educación en la capital y de esta forma no entrar en gastos innecesarios que afectan el erario público. El distrito se está gastando en transportes de niños, trayéndolos, que muchos de ellos desertan, ni siquiera se mantienen todo el año, pero el distrito está gastando alrededor de 50.000 millones de pesos cada año contratando transportes. Esto lo lleva haciendo hace 10 años. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos en pesos de hoy. Con esos 500.000 millones, ¿sabe cuántos colegios de 10.000 millones de pesos habríamos construido allá donde se necesitan 50 colegios? Habríamos construido. La mala planeación. Nos gastamos la plata en lo que no debe ser, ¿no? Con esa plata hubiéramos hecho los colegios que se necesitan en Ciudad Bolívar, que se necesitan en Patio Bonito, que se necesitan en Bosa y no tendríamos que estar gastando plata en transportes. El cabildante espera que la cobertura en educación para el 2014 sea más amplia y supere los bajos índices de otros años. El concejal William Moreno denunció las continuas irregularidades que se vienen presentando en el hospital de Suba. También manifestó que es un problema de gestión administrativa, el cual ha llevado al cierre de varios servicios especializados que brinda esta entidad. La localidad de Suba cuenta con más de 1 millón de habitantes, los cuales se benefician de este centro hospitalario de segundo nivel. Las continuas irregularidades que se vienen presentando en los centros de salud de Bogotá prendieron las alarmas en el Cabildo Distrital. El concejal William Moreno denunció la situación en la que se encuentra el hospital de Suba. Luego de que advertimos que se habían cerrado varios servicios especializados del hospital de Suba, que es un hospital de segundo nivel, el único que tiene una localidad de más de 1 millón de habitantes, las EPS no le están girando, los hospitales le prestan el servicio a los afiliados de estas EPS y luego se ven a gata los hospitales para que las EPS le giren el dinero correspondiente a esos servicios de atención. Ese ha sido un tema complejísimo, donde cientos de miles de millones andan represados sin haber sido girados efectivamente por servicios que se prestaron, y pues esto hace que los recursos de los hospitales, y especialmente en el caso de Suba, pues no puedan
contar con ellos para poder garantizar el pago a los médicos y a las distintas disciplinas que allí se utilizan y que hace que justamente existan estas dificultades. El cabildante se mostró muy preocupado por la atención que brinda el hospital, en especial a la primera infancia y a personas de estrato 1 y 2. SUBA tiene todos los estratos, pero especialmente el hospital de segundo nivel ofrece de manera mayoritaria el servicio de atención en salud a la población más pobre, estrato 1 y 2, que son justamente quienes están ubicados en el costado occidental de la localidad. Allí concurren con serias enfermedades, con enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, enfermedades respiratorias en el caso de los niños, y pues requieren de atención inmediata, y es allí donde justamente un hospital que tiene problemas de financiación, que está actuando a media marcha, pues ha generado toda suerte de problemas en la calidad de la atención. Desde el Consejo de Bogotá también se está trabajando para solucionar los problemas de gestión administrativa que presenta el hospital. Nosotros vamos a seguir pendientes justamente de que el hospital logre sortear de manera conveniente todas estas gestiones administrativas para que, llegando los recursos, pueda pagarse en debida forma a todas las áreas especializadas que tiene el hospital y pueda seguir el hospital ofreciendo los servicios que debe ofrecer un hospital de segundo nivel. El cabildante seguirá de cerca esta problemática que afecta a más de 1 millón de habitantes en esta localidad. Segunda pausa para comerciales, pero antes les quiero recordar nuestra cuenta en Twitter para que nos sigan y se enteren en tiempo real de todo lo que ocurre en el Cabildo Distrital y en la capital de Colombia, @Metrópoli Bogotá. Pausa, en breve regresamos con mucho más. Uno de los problemas que más preocupa a los concejales en la capital es la situación y el futuro de las personas de la tercera edad. Por eso a esta hora hacemos contacto con el concejal Diego García del Movimiento Progresistas. Concejal, buenas noches, gracias por acompañarnos. Primera pregunta, cuéntenos cuál es la situación del adulto mayor aquí en Bogotá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tema del adulto mayor yo creo que es una preocupación de todas las generaciones, no solamente de nuestros mayores, sino especialmente de las juventudes. Se dice esto porque dentro de pocos años, cerca de 12 años, Bogotá invertirá lo que se conoce como el bono demográfico. ¿Eso qué significa? Que tendremos un mayor número de adultos mayores que jóvenes con capacidad productiva. Hoy, en el presente, hay una situación delicada de desatención con nuestros mayores. Tenemos unos reportes por parte de la Personería de Bogotá frente al tema del maltrato intrafamiliar, frente a la situación del abandono. Estamos preparando un informe a detalle sobre la situación de los centros geriátricos y los centros gerontológicos que han presentado varias quejas y denuncias acerca del tipo de trato que se le está dando a nuestros adultos mayores. Si bien efectúan una tarea importante, no es la totalidad de ellos los que tienen como las herramientas suficientes para poder tratar a nuestros adultos. Concejal, desde ese punto de vista, ¿qué se está haciendo desde el Cabildo Distrital para mejorar entonces la situación del adulto mayor? Bueno, hemos insistido en lo que implica poder aportar un mayor porcentaje de la estampilla Provejez, que en este momento está definida en el orden nacional. Estamos pretendiendo que en la propuesta de la modernización tributaria haya un realce frente a ese aporte que actualmente es del 0.5 y pueda llegar al 2% como lo establece la norma nacional. También es necesario poder hacer una reestructuración de lo que se conoce como el Consejo Distrital de los Sabios y de las Sabias. Es un espacio para la participación de nuestros adultos mayores que se encuentra reglamentado. Sin embargo, ha sufrido, creemos nosotros, muchas modificaciones propias de las mismas organizaciones en todas las localidades que han hecho que podamos iniciar una reestructuración de este acuerdo de la ciudad del año 2007, que hoy tiene otras situaciones y requiere que puedan ser implementadas nuevas pautas normativas en la participación de los sabios y sabias, es decir, de nuestros adultos mayores. Concejal, ¿existen políticas desde la administración distrital para mejorar la estabilidad de estos adultos mayores? Sí, hay una política que es la política de vejez y envejecimiento.
Están definidos allí cada uno de los programas, de las acciones prioritarias, de las acciones afirmativas que se deben adelantar con la población del adulto mayor. Es necesario entender que hablar de política de vejez y envejecimiento implica una relación intergeneracional. No solamente son situaciones de atención hacia un grupo etario mayores a los 60 años, sino que tenemos que nosotros ver desde la niñez, desde las acciones con la juventud, cómo nos estamos preparando para la adultez. Es algo que desde Bogotá debe generarse con mayor atención, por cuanto tendremos en poco tiempo una situación en la que seremos más adultos mayores que jóvenes. Y eso va a implicar seguramente frente al tema de la carga pensional, frente al tema de la productividad, frente al tema de la competitividad, frente al mismo desarrollo de la ciudad. Bogotá en muchos campos culturales, artísticos, no tiene el acceso a nuestros adultos mayores, entonces implicará esta infraestructura y cambios en la visión que tendremos que tener como ciudad. Concejal, finalmente, ¿qué es lo que hace falta para mejorar entonces la calidad de vida de nuestros adultos mayores, nuestros abuelos? Bueno, vamos a centrar la atención en los centros geriátricos. En Bogotá hay mucha clandestinidad con este tipo de lugares. Los centros geriátricos son aquellos hogares donde normalmente unas familias en condiciones precarias llevan a sus abuelos para que los puedan allí albergar. Lo que ha venido sucediendo en muchos casos es que los dejan allí, pagan los primeros meses y quedan en situación de abandono. No da abasto los subsidios que hoy se entregan por parte del distrito. Hay una cola de espera de cerca de 200.000 abuelitos y abuelitas para poder recibir un subsidio y lamentablemente, hay que decirlo, únicamente acceden a él hasta que alguno que está en la lista muere. Entonces yo creo que hay que ampliar las posibilidades del acceso a bienes y servicios en la ciudad. Lo que hay que permitir es las condiciones dignas en estos centros geriátricos hacia los abuelos, una conciencia y unas campañas enormes para poderles entender intrafamiliarmente qué significa el papel de los adultos mayores en nuestros hogares. Hay que revisar nuestras formas y los tratos y comportamientos hacia ellos. Hace rato no escuchamos a nuestros abuelos, hace rato no conversamos con ellos y es necesario que puedan ser determinantes en toda la composición de los hogares, de la familia, que en ese momento pues se vienen crisis en ciudades contemporáneas y en los avatares propios de lo que implica la funcionalidad de la ciudad. Concejal, Colombia es conocido como un país ideal para envejecer, pero ¿cómo se puede entonces envejecer en Bogotá? Pues con garantías, con una respetable calidad de vida. Bogotá yo creería que hoy no es una buena ciudad para envejecer. Yo creo que no contamos con infraestructuras adecuadas, creo que tenemos poca oferta cultural. El sistema de transporte masivo tendrá que tener sus aportes en poco tiempo para poder acceder por parte del adulto mayor a diferentes escenarios de la ciudad. En otras ciudades del mundo el metro es utilizado por la mayoría de los jóvenes y sistemas parecidos como el que tenemos a Transmilenio es utilizado por los adultos mayores. Además, la oferta cultural tendrá que incrementar las posibilidades del acceso, las formas productivas. La mayor posibilidad de la producción intelectual la tienen aquellas personas que pasan por los 60 años y tienen un bagaje y conocimientos de su larga trayectoria. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer una revisión de lo que implican órganos consultivos, de allí que ese Consejo de Sabios y Sabias se convierta en una instancia con la cual se orientan políticas poblacionales, territoriales y sectoriales que contribuyan a una mirada intergeneracional y a futuro, porque es que para poder ver el futuro tenemos que estar nosotros sabiendo qué es lo que piensan nuestros adultos mayores. Concejal, hay un aspecto preocupante y es la infraestructura para el desplazamiento de las personas de la tercera edad. ¿Qué hacer entonces para solucionar este problema? Sí, una de las apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la modificación y el decreto 364, pues consiste en que la construcción de la ciudad permita que las cargas urbanísticas generen este tipo de soportes urbanos. ¿Eso qué significa? Que si vamos a crear edificaciones, que si vamos a crear infraestructuras, grandes superficies, pues se contribuya en las zonas de los parques, en los andenes y allí donde el espacio público con sus cartillas tendrá que determinar las posibilidades del acceso de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, pero también las posibilidades, por ejemplo, de jóvenes que normalmente no encuentran escenarios deportivos para esas nuevas tendencias urbanas que se presentan. Entonces tendrá que darse toda una oferta multicultural frente a lo que requieren las demandas hoy de la ciudad, y una de estas prioritarias es el acceso de una ciudad que permita la movilidad de los adultos mayores.
Termina aquí esta emisión de Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá. Como siempre, es un gusto haber compartido con ustedes los hechos más destacados que se analizan en el Cabildo Distrital. Recuerden visitar la página del Cabildo Distrital www.consejodebogotá.gov.co y su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá. Y por supuesto la nuestra, que es @MetrópoliBogotá. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Soy Juliana Herrera. Adiós.